Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a estar desarrollando el capítulo 9 de los derechos económicos y de la reforma agraria. En la sección uno de los derechos económicos, artículo 107 de la libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado, no serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal. De la libre concurrencia, entonces, habla acerca de nuestro sistema económico nacional que sí, o sea que está vigente, ¿verdad? En cuanto a la creación de monopolios, la única empresa monopolizada en nuestro país es la ANDE, o sea que ninguna empresa, otra empresa puede dedicarse, por ejemplo, a la distribución y venta de energía eléctrica. Artículos 108 de la libre circulación de productos. Los bienes de producción o fabricación nacional y los de procedencia extranjera introducidas legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República. Entonces, de la libre circulación de productos siempre y cuando sea de forma legal, ¿verdad? Tanto los productos nacionales como extranjeros podrán ser distribuidos libremente dentro de la República. Artículo 109 nos habla acerca de la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo su función económica y social a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social que será determinada en cada caso por la ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por una sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por la ley. O sea que en el artículo 109 nos habla acerca de la propiedad privada, de que la propiedad privada es inviolable y que hay cierta ley que establece la forma de expropiación de las propiedades, ¿verdad? Artículo 110 de los derechos del autor y de propiedad intelectual. Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Este artículo está regulado por una institución independiente otra vez, en donde están encargados exclusivamente de velar acerca de la protección de este artículo, ¿verdad? De los derechos del autor y de la propiedad privada, que ahora mismo no me acuerdo. DINAPI creo que se llama la, la institución encargada de proteger los derechos del autor. Artículo 111 de la transferencia de las empresas públicas. Siempre que el Estado resuelva transferir empresas públicas o su participación en la misma al sector privado, dará opción preferencia de compra a los trabajadores y sectores involucrados directamente con la empresa. La ley regulará la reforma en que se establecerá dicha opción. O sea que de la transferencia de las empresas públicas, o sea que es muy difícil que una empresa pública sea vendida de forma directa a una persona privada, ¿verdad? Porque siempre tendrá preferencia de compra eh, los trabajadores y sectores involucrados. Del dominio del Estado. Corresponde al Estado el dominio de los hidrocarburos, minerales, sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural en el territorio de la República, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calca- calcáreas. El Estado podrá otorgar concesiones a personas o empresas públicas o privadas, mixtas, nacionales o extranjeras para las prospección, la explotación, la investigación, el castigo, la explotación de yacimientos por tiempo limitado. La ley regulará el régimen económico que contemple los intereses del Estado, los de sus concesionarios y los de los propietarios que pudieran resultar afectados. Entonces, el Estado
tiene el dominio, ¿verdad?, de los hidrocarburos, de los minerales sólidos, líquidos y gaseosos, ¿verdad? Hay secciones, ¿verdad? Eh, o sea, que le da concesiones a las personas para que puedan explotar dichos minerales. Artículo 113 del fomento de las cooperativas. El Estado fomentará las empresas cooperativas y otras formas asociativas de producción de bienes y servicios basada en la solidaridad, la rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre organización y su autonomía. Los principios del cooperativismo como instrumento de desarrollo económico nacional serán difundidos a través del sistema educativo. Este artículo 113 tiene también su propia ley, la ley de cooperativismo, que más adelante ustedes van a estar desarrollando también, en donde en esa ley se establece cómo la forma, o sea, cómo se constituye esa institución, ¿verdad? La forma de organización y todo lo referente al cooperativismo. De las reformas agrarias. El artículo 114 de los objetivos de la reforma agraria. La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Se adaptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. Se garantizarán el crédito y la sentencia y la asistencia técnica, educacional y sanitaria. Se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares y se promoverá la producción y industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro. O sea que de la reforma agraria, de la reforma agraria también existe una ley que regula la reforma agraria, en donde dichas instituciones se encargan de ayudar a los campesinos o las personas que se dedican a la producción rural dentro del campo, ¿verdad? El artículo 115 de las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural. La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases: la adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de los pequeños y las medianas propiedades rural según las peculiaridades de cada zona. La racionalización y la regularización del uso de las tierras y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción agropecuaria intensiva y diversificada. La promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola, la programación de asentamientos campesinos, la adjudicación de parcelas de la tierra en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la viabilidad, la educación y la salud. El establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario, el otorgamiento de crédito agropecuario a bajo costo y sin intermediarios, la defensa y la preservación del ambiente, la creación de seguro agrícola, el apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia, la participación de la mujer campesina en igualdad con el hombre en los planes de la reforma agraria, la participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales. El apoyo referente a las connacionales en los planes de la reforma agraria, la educación del agricultor y de las familias a fin de capacitarlos como agentes activos del desarrollo nacional, la creación de centros regionales para el estudio y tipificación agrológica de suelos para establecer los rubros agrícolas de las regiones aptas. La adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las tareas agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas rurales y el fomento de la migración interna atendiendo a razones demográficas, económicas y sociales. Para poder tener todos estos beneficios, las personas que se dedican en el campo tienen que inscribir a la producción que van a realizar, ¿verdad? Y de acuerdo a eso se apersona a la persona del Ministerio de Agricultura para poder ayudarles, en donde le dan fondos, semillas, le dan, ¿cómo, cómo le dice? Para poder invertir, le dan dinero para la inversión que después ellos tienen que volver a pagar, ¿verdad?
que serían préstamos. El artículo 116 de los latifundios improductivos. Con el objeto de limitar progresivamente los latifundios improductivos, la ley atenderá a la actitud natural de la tierra, a las necesidades del sector de población vinculado con la agricultura y las previsiones aconsejables para el desarrollo equilibrado de las actividades agrícolas, agropecuarias, forestales e industriales, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la preservación del equilibrio ecológico. La expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria será establecida en cada caso por la ley y se abonará en la forma y en el plazo que la misma determine. O sea que los latifundios improductivos está establecida también en la Constitución Nacional, está regulado también. En el capítulo 10 vamos a estar hablando acerca de los derechos y de los deberes políticos. De los derechos políticos, los ciudadanos sin distinción de sexo tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determine esta Constitución y en las leyes. Este es el derecho político. Se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas. El artículo 118 del sufragio. El sufragio es el derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto. En el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. Estos artículos también se utiliza, ahí también tiene también su propia ley de la justicia electoral, ¿verdad? Donde se establece todos los pasos y los procesos que se realizan para las elecciones, ¿verdad? Tanto nuestros derechos y nuestras obligaciones también. Entonces, es muy importante el derecho del sufragio. El artículo 119 del sufragio en las organizaciones intermedias. Para las elecciones, en las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales se aplicarán los mismos principios y normas del sufragio. Eso quiere decir que las personas que están en una asociación o están en un sindicato, sí o sí se tienen que hacer de la misma forma que la ley electoral establezca para que sea válido las elecciones. El artículo 120 de los electores. Son electos los ciudadanos paraguayos sin distinción que hayan cumplido 18 años. Los paraguayos residentes en el extranjero son electores. Los ciudadanos son electores y elegibles y sin más restricciones de la establecida en esta Constitución y en la ley. Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales. Eso en cuanto a los electores. En el artículo 121 habla del referéndum. El referéndum legislativo decidido por ley podrá o no ser vinculante. Esta institución será reglamentada por la ley. El artículo 122 de las materias que no podrán ser objeto de referéndum. No podrán ser objeto de referéndum las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales, las expropiaciones, la defensa nacional, la limitación de la propiedad inmobiliaria, las cuestiones relativas al sistema tributario, monetario y bancario, la contratación de empréstitos, el presupuesto general de la nación y las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales. Estos no podrán ser objeto de referéndum. De la iniciativa popular. Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de la ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores deberán suscribirlas, serán establecidas en la ley. O sea que la iniciativa popular, también el Congreso eh, avala para que se puedan aceptar leyes y que puedan regir dentro del territorio nacional. Iniciativa popular, o sea que nosotros, los ciudadanos comunes, también podemos crear leyes, ¿verdad? Y proponer, irnos en el Congreso y proponer, ¿verdad? Para que ellos puedan estudiar. El artículo 124 de la naturaleza y de las funciones de los partidos políticos. Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional y departamental o municipal y en la forma cívica de los ciudadanos.
O sea que los partidos políticos deben también formarse, ¿verdad? Para poder ocupar las funciones que quieran desempeñar, tanto sea en la política nacional, departamental o municipal. El artículo 125 de la libertad de asociación en partidos y en movimientos políticos. Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos o en movimientos políticos para concurrir por métodos democráticos a la elección de las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así como en la orientación de la política nacional. La ley reglamentará la constitución y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, a fin de asegurar el carácter democrático de los mismos. Solo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos políticos en virtud de sentencia judicial. O sea que, como verán, este artículo 125 nos habilita a todos los ciudadanos de la República del Paraguay a poder afiliarnos en el partido político que más nos guste, ¿verdad? Y en nuestro país existen muchos partidos políticos y que solamente se cancelará el partido político bajo en virtud de una sentencia judicial, diciendo es que porque no hay más quórum, no se presentan más las personas, se va a cancelar el partido político. No, acá dice claramente que sí o sí el movimiento político se cancelará solo en virtud de una sentencia judicial, o sea que el juez va a decidir que en algún momento se termine ese partido político. Artículo 126 de las prohibiciones a los partidos y a los movimientos políticos. Los partidos y los movimientos políticos en su funcionamiento no podrán recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o estados extranjeros, establecer estructuras que directa e indirectamente impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político y constituir con fines de constituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia o de poner en peligro la existencia de la república. Esas son las tres prohibiciones de los partidos y movimientos políticos, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 11 habla de los deberes. Artículo 127 del cumplimiento de la ley. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. La crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia. Este artículo lo van a escuchar mucho más adelante cuando estudien derecho, porque es una ley que los profesores repiten bastante, ¿verdad? Que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley y que nosotros podemos dar nuestra opinión, pero no se nos está permitido practicar la desobediencia. Artículo 128. De la primacía del interés general del deber de colaborar. En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definitivas como cargas públicas que determinen esta Constitución y la ley. O sea que de la primacía del interés general, entonces que todos los habitantes tenemos que colaborar también con el Estado. Esta ley se utiliza mucho cuando se va a expandir una ruta y afecta, por ejemplo, a los lindantes de la ruta. Entonces el Estado le indemniza para que ellos puedan ceder su propiedad. ¿Me entienden? Entonces el Estado le indemniza y ellos se van a otro lado a construir su casa o si no, van más hacia el fondo, ¿verdad? Para que esa, esa calle pueda ser útil para todos los ciudadanos de la República que circulan por ahí. Artículo 129 del servicio militar. Todos los paraguayos tienen la obligación de prepararse y de prestar su curso para la defensa armada de la patria. A tal objeto se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las condiciones a que se hace referente efectivo este deber. El servicio militar deberá cumplir con plena dignidad y respeto hacia la persona. En tiempo de paz no podrá exceder de 12 meses. La mujer no prestará servicio militar sino como auxiliares en caso de necesidad durante un conflicto armado internacional. Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicios en beneficio de la población civil a través de centros asistenciales designados por la ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el servicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravemente
gravámenes superiores a las establecidas para el servicio militar. Se prohíbe el servicio militar personal no determinado por la ley o por beneficio de lucro particular de personas o entidades privadas. La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional. O sea que en este artículo 129 nos habla del servicio militar obligatorio. Esta ley sigue muy discutida todavía porque muchas personas están a favor y otros en contra de esta ley. Así que se sigue estudiando, ¿verdad? El artículo 130 de los beneméritos de la patria. Los veteranos de la Guerra del Chaco y de otros conflictos armados internacionales que se libren en defensa de la patria gozarán de honores y privilegios, de pensiones que le permitan vivir decorosamente, de asistencia preferencial gratuita y completa a su salud, así como de otros beneficios conforme con lo que determine la ley. En los beneficios económicos le sucederán sus viudas e hijos menores o discapacitados, incluido lo de los veteranos fallecidos con anterioridad a la promulgación de esta Constitución. Los beneficios acordados a los beneméritos de la patria no sufrirán restricciones y serán de vigencia inmediata, sin más requisito que su certificación fehaciente. Los prisioneros de guerras bolivianas, quienes desde la firma del Tratado de Paz hubiesen optado por ingresar definitivamente al país, quedan equiparados a los veteranos de la Guerra del Chaco en los beneficios económicos y prestaciones asistenciales. Este artículo 130 fue establecido a las personas que estuvieron en la Guerra del Chaco y que defendieron a nuestro país, en la cual esta Constitución le protege dándole una indemnización, o sea que una pensión sería, una pensión decorosa para que puedan tener una vida digna por lo que hicieron, ¿verdad? Defendieron a nuestro país de la guerra, ¿verdad? Y bueno, con esto termina la clase de hoy. Muchísimas gracias por la atención. En la plataforma ya se encuentran las tareas y es cuestión de que vuelvan a leer nomás otra vez y completen la tarea que ya se encuentra en la plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.